tardes. Que el Señor los bendiga. Yo soy Beatriz y esta tarde vamos a compartir la palabra, vamos a compartir una clase que es la clase número 5, donde habla de la importancia de nuestros hijos y sus nombres. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, a compartir esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que tú nos permites estar juntos allí, cada familia en su hogar, preparados, esperando este momento de compartir tu palabra. Señor, esta palabra que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña cómo conducirnos en la vida y que podamos transmitirla a nuestros hijos, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, y que seas tú el que estés hablando a través de mi vida en este momento. Padre, te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, habla de la importancia de nuestros hijos. Y vamos a introducirnos en el Antiguo Testamento, donde nos cuenta de cómo eran las familias en aquel entonces. Eran familias grandes, donde incluía a un grupo donde participaban de esa familia, grupos de familiares, primos, tíos, siervos, personas que trabajaban en el hogar. Era como un clan. Y esas familias se llamaban familias extendidas y el jefe de la familia era el padre y la cabeza del grupo. Todos trabajaban en unidad para que esa familia se mantenga y mantenga los principios, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 20:12 y dice: este mandamiento del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y acá vemos la importancia de la honra, del respeto, de la obediencia a los padres, ¿sí? Es imposible mantener un orden, mantener el respeto, ¿sí? En una casa, si esto no se honra y no se respeta a los padres. Por eso es tan importante, y en las familias antiguas, en la antigüedad, esto se tenía como en gran estima. Y la palabra de Dios respalda este hecho, porque dice: honra a tu padre y a tu madre. Como que el Señor respaldaba esta función de los padres como maestros en sus hogares. Y vamos a leer la palabra de Dios que está en Deuteronomio, capítulo 6, y dice el gran mandamiento, que es un poco lo que estamos hablando acá de Éxodo 20:12, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Dios y guardes todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando, a ti, a tu hijo, al hijo de tu hijo, a todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermosa enseñanza. Acá el Señor nos da un gran mandamiento, y los mandamientos no son opcionales, los mandamientos son para cumplir.
Y Él acá nos deja su palabra. Él dice que esta palabra que Él nos da, la tenemos que enseñar y la vuelve a reiterar, ¿no? Que Él nos manda, que las enseñemos aprendamos primeramente nosotros, a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos, que serían nuestros nietos, ¿no? Y este es el tema que nosotros vamos a tratar hoy, ¿no? De enseñar, instruir a nuestros hijos, porque los hijos aprenden por imitación, ellos aprenden todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en esta etapa de aprendizaje, ¿sí? Los hijos dice que representaban y honraban a los padres. Todo lo que ellos aprendían de sus padres, ¿sí? Luego lo manifestaban hacia los demás. Los padres eran responsables de enseñar la ley y el temor de Dios a sus hijos. Ponían por obra este mandamiento que el Señor les mandaba, de que enseñaran, que repitieran la palabra, que hablaran en sus casas, que las hablaran en el camino, que las hablaran al acostarse, que las hablaran al levantarse. Y esa es la tarea como padres nosotros que tenemos hoy en día. Y este es el ejemplo del cual nosotros tenemos que tomarnos. Y dice que en estas familias, ¿sí? Habían 4 acontecimientos importantes, que era el nacimiento, la adultez, ¿sí? El casamiento y la muerte. Dentro de estos 4 acontecimientos importantes, nosotros nos vamos a tomar del segundo acontecimiento, que es la adultez. Dice que a los 12 y 13 años se hacía una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, que hasta la actualidad lo hacen los hebreos. Sabían el Pentateuco, estos niños sabían el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, dice la creación y la ley, y rendían examen antes el rabino o el maestro, ¿no? Conocían la diferencia entre el bien y el mal y se hacían responsables de sus actos. Por eso es tan importante que nosotros en esta etapa, desde que ellos nacen o en muchos casos antes en el embarazo, dice que a los 5 meses ya esos bebés ya escuchan lo que pasa a su alrededor. Entonces es tan importante que desde el embarazo las mamás le pongan música, le relaten palabra de Dios, lean la palabra en voz alta para que esos niños escuchen. Así podemos ganar tiempo y llegar a esto lo que lograba esta familia, que a los 12 años estos niños supieran los 5 primeros libros de la Biblia. Qué hermosa enseñanza para cada uno de nosotros los papás, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que invertir en esta etapa desde su nacimiento y desarrollo hasta que ellos terminan, porque esto sería como que estuvieran terminando la escuela primaria. En esa etapa nosotros enseñarle la palabra de Dios, pero no solamente enseñarle la palabra de Dios, sino que vivirla, porque como decíamos, ¿no? La palabra de Dios nos dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores. Y como nuestros hijos aprenden por imitación, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que leer y hacer la palabra y corregirnos. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos, bueno, no digas malas palabras, y a nosotros se nos escapa una mala palabra, no estamos enseñando bien. Tenemos que pedir perdón y tratar de no hacer lo que enseñamos, de no hacer al revés de lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces, acá vemos que estos padres de familia enseñaban a sus hijos, ¿no? Enseñaban la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a través de estos cursos. De que usted, si quizás usted me dice, bueno, pero yo hace poquito conocí a Dios y no tengo suficiente palabra como para enseñar a nuestros hijos. No se preocupe, hermano. Usted lea, aprenda y mientras lee y aprende le enseña a sus hijos, ¿sí? Así que es
esto puede ser de doble bendición para usted y para sus hijos. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos muchas herramientas. Tenemos Biblias ilustradas, historias bíblicas, hasta hay canales en YouTube que nosotros podemos ver historias bíblicas con nuestros hijos. Hay uno que yo recomiendo como mamá, que se llama El Super Libro, que ahí son historias bíblicas, pero llevadas como a la actualidad, comprensibles. Así que yo no aconsejo mucha tecnología porque ya hemos tenido suficiente para con nuestros hijos y ahora tenemos que trabajar de otra manera con ellos para sacarlos de eso y llevarlos a la realidad, ¿no es cierto? A poder tener una vida más en contacto con los otros, con la familia, con los amigos, ¿no? Porque la situación que ellos han atravesado, estuvieron demasiado tiempo con la tecnología y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en este tiempo para con nuestros hijos, de ayudarlos a dejar un poco los celulares y las pantallas. Como nos enseña acá la palabra, dice que estando en la casa, que podamos tener tiempos devocionales con nuestros hijos, andando por el camino, cuando lo voy llevando a la escuela, repetir la palabra, orar, cuando me levanto, hacer una oración, cuando me acuesto, leer una linda historia bíblica con ellos y orar y enseñarles a orar por la comida. Ahí yo los voy introduciendo en una vida cristiana, en una vida donde se honra a Dios. Y vamos a continuar ahora con la importancia de tener hijos, ¿no? Dice que toda la familia, tanto la familia, como los hijos son idea de Dios. Y estos eran considerados una bendición. Y la verdad que son una bendición. En la palabra de Dios, para los que están anotando, en Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Y en Salmo 127, del 1 al 5, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y también tenemos en Génesis 27:3, dice que habla de una aljaba, que es un lugar como un recipiente donde se ponían las flechas, ¿no? Así es la bendición de Dios cuando en la juventud tenemos hijos y muchos hijos, ¿no? Y la esterilidad, dice, era considerada como una maldición por dos motivos, porque equivalía a la extinción de la familia y porque todos esperaban que de su descendencia naciera el Salvador prometido, ¿no? Y en Génesis 31 habla de una mujer que se llamaba Raquel, ¿no? Que no podía concebir y ella le pedía a Dios hijos y decía, uno de sus dichos era, dame hijos o me muero. Y en primera de Samuel 1, del 15 al 16 dice, soy una mujer atribulada de espíritu por la multitud de mis congojas y mi aflicción, dice, he hablado hasta ahora. Esa es Ana, la madre del profeta Samuel, y ella no podía concebir, ¿no? Y en ese momento el sacerdote la vio que ella estaba en esa congoja y en esa aflicción que la confundió con una mujer ebria. Y en Lucas 1:25, cuando Elizabeth concibió, dijo, Dios quitó mi afrenta de entre los hombres, ¿no? Era como una carga muy grande, muy pesada. Por un lado, ellas sabían que era una bendición de Dios, que era una extensión de su familia, que su familia no iba a quedar ahí, sino que se iba a extender. Y el hecho de no poder concebir era un peso muy fuerte para sus vidas. Y aquellos que quizás, aquellas mujeres que han quedado embarazadas así, sin ningún problema, quizás no puedan entender la situación, pero yo la comprendo a Raquel, la comprendo a Ana, la comprendo a Elizabeth, ¿no? Porque a mí me costó quedar embarazada y después de haberme hecho muchos tratamientos, el reloj biológico me estaba jugando en contra, ¿sí? Y todo eso hacía que mi angustia
y estaba afligida, angustiada, ¿no? Porque todos los que formamos una familia, el deseo de nuestro corazón es tener hijos, es prolongar nuestra familia, y al no venir esos hijos se genera toda esta situación, pero me pongo, digamos, en el lugar de ella, y también me pongo en el lugar de ellas, porque yo también recibí la bendición y pude concebir, y Dios me dio ese regalo, ¿no? Después de 2 inseminaciones frustradas, cuando tenía que pasar a un tratamiento más complejo, el cual no me daba paz. Allí le dejé en las manos del Señor y le dije: si es tu voluntad que yo sea madre, pues seré madre. Y pasaron 2 meses y el Señor hizo la obra. Por eso el Señor es el dador de la vida, ¿no? Él es el único. Nosotros podemos esforzarnos de alguna manera por querer hacer algo, pero el único que puede hacer y dar vida es nuestro Dios. Y por eso son tan importantes nuestros hijos, ¿no? Y también tenemos, cuando una mamá concibe a un bebé, lo primero que piensa: ¿qué nombre le voy a poner? ¿Será varón? ¿Será mujer? ¿Qué nombre le voy a poner a mi hijo, ¿no? Y el nombre nos da identidad y nos da propósito. Con el nombre es donde nos presentamos en todos lados, donde nos conocen, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos acá de la Biblia, donde vemos la importancia que Dios le daba a los hijos de los hombres, ¿no? Dice que eran tan importantes los hijos que Dios le ponía el nombre y les revelaba el propósito antes de nacer. Y vemos, apuntamos aquellos versículos en Lucas 1:13. Dios le dijo a Zacarías, dice, que su hijo se llamaría Juan y que su tarea era preparar el camino para Jesús. Dios le ha dicho a Zacarías cómo debía llamar a su hijo y le dio el propósito. También se lo dijo a María en Lucas 1, del 30 al 33. Dios le dijo a María cuál sería la obra y cuál sería la tarea y el nombre. Y este nombre sería Jesús y la obra sería el Salvador. Gloria a Dios por este nombre. En Génesis 17, capítulo 17, versículo 19, Dios le dice también a Abraham que tendría un hijo y que se llamaría Isaac, que significa risa, y en él confirmaría el pacto. Y dice, tan importantes son los nombres que muchas veces, dice, se lo llamaba hijo de, ¿sí? Conocido como hijo de, o Dios mismo le cambiaba el nombre para recordarles lo que Dios esperaba de ellos. Ante una intervención divina, el nombre de estas personas ha sido cambiado. Y por uno de sus ejemplos muy conocidos es Jacob, que su significado original era engañador, pero ante la intervención divina, ante la intervención de Dios, ¿sí? Él le dio el propósito y le puso por nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Y es una nación que conserva todavía el nombre, ¿no? La nación de Israel. Y el otro ejemplo que pongo es Simón, que significa junco. Jesucristo le dijo a Simón que no se llamaría más Simón, sino que se llamaría Pedro, que significa roca, ¿sí? Y le dijo que sobre el cual edificaría su iglesia, ¿no? Qué tremenda transformación del nombre de estas personas, ¿no? Y después hay otros nombres originales, pero que en la cautividad han sido transformados. Pero yo aliento a cada padre y a cada madre que instruyan a los niños en el camino del Señor, para que por más que el mundo quiera cambiarle el nombre a nuestros hijos o el propósito a nuestros hijos, sí, eso, lo que nosotros sembramos en ellos, esa palabra que nosotros sembramos en sus vidas, esos principios, esos valores de la palabra de Dios, haga que ellos, por más que estén en circunstancias sumamente difíciles, ¿sí? Nada pueda transformar
sí, el propósito que Dios tiene en sus vidas, ¿no? Y esto pasó con Daniel, que significaba Dios es juez. Por la cautividad fue transformado en Belsasar, príncipe del dios Belial. Pero nosotros conocemos la vida de Daniel, que él sí que no se dejó transformar lo que tenía en su corazón. Por ejemplo, Ananías, Dios misericordioso, fue cambiado a Cedrac, iluminado por el dios Sol. Misael, quien es como Dios, fue transformado a Mesac, quien es como Venus, dice. Azarías, Dios es mi ayudador, fue transformado al nombre por la cautividad, al nombre de Abed-Negó. Y dice, estos hombres de Dios son aquellos varones que fueron, por no inclinarse delante de esa imagen, por no inclinarse hacia toda lo que este mundo le ofrecía, no se inclinaron, ¿sí? Porque ellos amaban a Dios, porque ellos conocieron a Dios y siguieron los principios, eso que fue sembrado en ellos. No pudo el enemigo hacerlos arrodillar ante las circunstancias de la vida. Por eso nosotros acá vemos un ejemplo maravilloso, ¿sí? De cómo el mundo a veces quiere cambiar la vida de nuestros hijos, pero cuando nosotros invertimos bien, nunca el enemigo podrá tocar la vida de nuestros hijos. Así que, ¿cómo afecta, dice el nombre, la vida de nuestros hijos? Y dice en Proverbios 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El nombre de una persona nos muestra respeto, integridad y fama. Nosotros como padres invertimos en nuestros hijos. Como hijos de Dios, como familia cristiana, inculcamos los principios y la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, siguiendo los ejemplos que la Biblia nos enseña. Pero luego también invertimos educación en nuestros hijos, ¿no? Muchos de nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos tengan una buena escuela, hasta algunos que pueden dentro de sus posibilidades pagan un colegio privado para que sus hijos no se pierdan la escolaridad, para que sus hijos también le pagan aparte una escuela de música, gimnasio donde ellos puedan hacer ejercicios, diferentes inversiones que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos el día de mañana, cuando les toque salir al mercado laboral, a donde ellos tengan que ir a ganarse el sustento, ¿sí? Sean personas reconocidas. Por eso dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas o la fama, ¿sí? Nosotros invertimos en nuestros hijos para que ellos tengan un buen nombre y sean respetados y sean íntegros y tengan buena fama, ¿no? Todo lo que nosotros podemos invertir en nuestros hijos, ¿sí? Para que ellos, ¿sí? Tengan un buen nombre. Muchas veces decimos no tenemos riquezas, pero le invertimos en ellos en educación cristiana y en educación laica, ¿verdad? Entonces esta es una parte muy importante, la parte espiritual, las enseñanzas de la palabra de Dios, el vivir, a enseñarlos a vivir la palabra de Dios, a defender sus principios, a inculcarle los principios de la palabra de Dios en su vida, los valores, ¿sí? Y también la educación que nosotros invertimos ese tiempo, nos preocupamos porque hagan las tareas, nos preocupamos si aprenden, hablamos con la maestra, ¿sí? Todas esas cosas que hacemos nosotros para esta parte tan integral que es la educación de nuestros hijos, ¿no? Porque esto en todo va a colaborar, ¿no? Lo que nosotros enseñamos más lo que le enseña la educación de la escuela, ¿no? Y por eso dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas.
pueden haber muchas cosas, ¿sí? Muchos beneficios, mucha herencia pueden recibir, pero lo importante es lo que ellos reciben en casa, la educación, ¿sí? Y después hay algo muy importante también que es una parte integral, ¿no? En el cuidado y la educación de nuestros hijos, que es el cuidado del bebé y del niño, ¿no? Que es la salud, la higiene. Y acá nos enseña la palabra de Dios, dice que al nacer los bebés y las mamás eran guardadas por un tiempo de purificación, como conocíamos nosotros los 40 días, ¿no? La cuarentena. Ese es un tiempo que esa mamá que había pasado por un parto, muchas pasan por una cesárea y necesitan un cuidado especial. Y dice, de esta manera Dios guardaba a las mujeres en la debilidad del posparto, ¿no? Era un tiempo de acostumbrarse a la buena vida, a la nueva vida, perdón, de ser padres y dedicar ese tiempo a los bebés. También se presentaba en ese tiempo una ofrenda al Señor, los niños eran cuidados a pecho, es importante la alimentación de nuestros hijos, los niños eran, como le decía, cuidados a pecho. En Primera de Samuel 1:24 dice que Ana, después de haber destetado a Samuel, lo presentó, lo llevó, lo entregó al Señor, ¿no? Y en Génesis 21:8 dice que cuando lo destetaba tenían ya quizás varios años, ¿no? Ya lograban una independencia los niños, ¿no? Y en Levítico 12:3 dice que a los 8 días también dice el bebé era circuncidado por dos razones, por la higiene y la consagración viril, ¿no? Al Señor. Y estos cuidados nosotros como familia los tenemos que tener. Cuando nace un bebé, una casa se revoluciona, las cosas cambian de lugar, la mamá está muy abocada a ese bebé, a conocer a esa nueva criatura que vino al mundo, al cuidado, a la asistencia, al control médico, a la alimentación, a la higiene, como decíamos acá, ¿no? Entonces, quizás descuida algunas otras cosas de la casa, ¿no? Entonces, como papás, como padres que no ha sufrido ninguna alteración en su organismo, porque las mamás después de haber tenido un bebé tienen situaciones hormonales que se desordenan, ¿no? Y muchas tienen angustias, tienen tristeza, no descansan, están abocadas a este bebé. Entonces los papás, es un consejo que quizás no van a encontrar el orden en la casa del que estaban acostumbrados, van a tener que aprender a cocinar algo, a prepararles algo, ayudarla a esta mamá que tiene que estar tranquila, porque muchas veces esto les hablo a los papás primerizos, ¿no? Las mamás que dan pecho, que aquí en la Biblia nos enseña y nosotros nos siguen mucho las parteras, nos enseñan cómo amamantar a nuestros hijos, así que nos enseñan de esta importancia, de esta conexión, porque no solamente es buena la alimentación, sino la conexión de la mamá con ese bebé, de mirarse, ¿no? De mirarse a los ojos, de mirar a ese bebé tanto tiempo allí, ¿no? Y de bendecir a ese bebé, cuidar de la salud de ese bebé. Qué importante es la alimentación. Y en esto también quería dar un consejo a aquellos que ya están más grandes, ya que los niños se alimentan de manera independiente, que tengamos una buena alimentación. Eso también va a depender luego que los niños tengan un buen desarrollo intelectual, que ustedes esfuércense dentro de sus posibilidades en una dieta variada, que le demos una buena alimentación a nuestros hijos, que le demos el cuidado de que estos niños duerman lo suficiente, que no tengan descontroles horarios, ¿sí? Todas esas cosas influyen en el desarrollo, no solamente físico, sino intelectual y moral de nuestros niños. Así que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Y para terminar, quiero leer la palabra de Dios en el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos.
somos bienaventurados. Los que hemos elegido el camino del Señor somos personas bienaventuradas. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Qué bueno es que nuestros hijos nos vean trabajar. Qué bueno que nuestros hijos vean que nosotros nos ganamos el sustento, porque ellos van a hacer lo mismo. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Dios. Bendígale a Dios desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Paz sea sobre tu Israel. Sí, dice, este salmo se compara a los hijos como planta de olivos. Dice que al igual que la vid y la palmera y la higuera, el olivo forma parte de los 4 árboles más preciados para los hijos de Dios. Los hijos deben ser importantes para nosotros, y a lo largo de la Biblia los encontramos en forma simbólica para enseñarnos lecciones espirituales para enriquecer nuestras vidas. El olivo era uno de los árboles más valiosos de la época. Es un árbol que crece lentamente, pero dura siglos si es cuidado, ¿no? Y su tronco es grueso, mucoso, retorcido. De él se desprenden numerosas ramas, y de sus raíces nacen retoños alrededor del tronco, ¿no? Es como que está en un entorno de brotes, ¿no? Y de ahí la comparación del olivo con el hombre rodeado de su familia. Este árbol es el rey de los árboles. Su aceite es emblema de soberanía, símbolo del Espíritu Santo. Sus hojas son señal de paz y amistad hasta hoy. Qué bueno, ¿no? Que seamos conocidos como personas de paz y seamos amigos. El olivo, dice, para que rinda beneficios a sus dueños debe ser cultivado. Hay 2 tipos de olivo, el olivo verdadero, que es el cultivado, y el olivo silvestre, que es descuidado, que da un fruto pequeño, no tiene valor, pero el olivo cultivado es el olivo, ¿sí?, que fue injertado, y este produce un fruto, muy buen fruto, ¿sí? Y la Biblia nos enseña, ¿sí?, y nos dice que desde el vientre de nuestra madre, en Salmo 139, ¿sí?, del 13 al 16, dice que Él nos formó con planes y propósitos. Y dice que los padres son responsables de encaminar a los niños en los planes de Dios. Y sus obras, o sea, nosotros, somos formidables y maravillosos. ¿Pensamos así de nuestros hijos? Ellos son formidables y maravillosos para nosotros. Así que en esta clase hemos aprendido el valor de nuestros hijos. Y en la clase siguiente vamos a seguir cultivando estos olivos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos honren a Dios, para que se transformen en bendición para nosotros, para los padres, y se transformen en bendición para su generación, como el olivo era para el pueblo de Dios. Qué maravillosa palabra. Que el Señor los bendiga. Nosotros que fuimos injertados, ¿sí?, y que podemos dar buenos frutos porque fuimos injertados en Dios, en Jesucristo, y nosotros podemos, con las fuerzas del Espíritu Santo, enseñar, poner por obra las enseñanzas primeramente en nosotros y transmitir a nuestros hijos de generación en generación. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima, los esperamos, ¿sí?, en la próxima clase, el próximo martes, si Dios quiere. Dios los bendiga.